Bendiciones del Altísimo, guerreros esforzados y valientes. Por aquí la pastora Verónica Angulo trayendo una nueva enseñanza para este capítulo, este módulo 5 de liberación a la luz de la palabra. Recuerda seguirnos, recuerda suscribirte, recuerda compartir. Amén. Y bueno, darle una manito arriba para hacer que esta comunidad crezca y por lo tanto llegue a más personas interesadas en recibir este tipo de enseñanzas. Hoy vamos a estar hablando de estos espíritus que describe la palabra de Dios, nuestra palabra, nuestra guía. Amén. Y esas funciones, esas características que tienen estos espíritus. Muchos se preguntarán por qué es tan extensa la estructura del reino de las tinieblas y por qué hay que saberlas. En un ejército terrenal, cuando hay una batalla, el equipo contrario se informa, ¿verdad?, de cómo opera su enemigo, cuáles son sus escondites, dónde tienen sus campamentos, cuáles son sus armas. Se esfuerzan por conocer cada paso que da su enemigo para ir un paso adelante. Además, es importante saber que también hay una estructura organizada e incluso más poderosa que la de las tinieblas, y esta es la del reino de los cielos. Amén. Entonces, así como hay espíritus malignos asignados a un territorio, hay, como dice la palabra, potestades, ¿verdad?, que operan en los hijos de la desobediencia, y estos están en el aire. También tenemos ángeles a nuestra disposición, tenemos arcángeles que están a nivel de territorios. Entonces, ¿por qué? Usted se preguntará por qué tenemos que conocer todos estos nombres de estos espíritus malignos y no conocemos los nombres de estos ángeles en su mayoría, aunque se han dado a conocer varios porque el Señor así lo ha permitido. Entonces, no conocemos los nombres, amados, sencillamente, o pienso yo que es por la idolatría. Porque imagínense, si se conoce el nombre que está allí en la Biblia descrito del arcángel Miguel, y hay personas que le piden, que le prenden velas, se lo tatúan, incluso le rezan. Entonces imagínense usted si se llegan a conocer todos estos nombres de estas personas espirituales, sobrenaturales, estos entes que nosotros tenemos a nuestra disposición, así como lo dijo Eliseo a su mayordomo cuando tenía los ojos cerrados, se recuerda. Le dijo: Señor, permite que él vea los ángeles que están peleando con nosotros, a favor de nosotros. Entonces yo creo que por eso Dios nos encubre el asunto para evitar que caigamos en la idolatría. Entonces Dios es Dios y a Él es quien debemos de adorar, a Él es quien debemos orar, a Él es que debemos pedir. Amén. Vamos a leer, porque estamos hablando de una batalla, ¿verdad? Estamos hablando ahorita de lo que es liberación. Y Dios establece instrucciones para la guerra. Eso lo vemos en Deuteronomio. Vamos a buscarlo, Deuteronomio 20, a partir del 1 al 20. No sé si se los voy a leer todo, de todas maneras ustedes lo leen. Amén. Dice, ya va que me pasé. Deuteronomio, un momento. Deuteronomio 20, leyes sobre la guerra. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblos más numerosos que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: Oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman, ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. Amén. Los oficiales hablarán al pueblo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado?
que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. ¿Y quién es el hombre que está comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Esto es tremendo porque mire cómo contagia el temor, se contagia. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando sale y regresan a su casa hay 4 excepciones del servicio en el ejército voluntario de Israel. Fueron citadas para ilustrar el principio de que cualquiera cuyo corazón no estaba en la pelea no debía estar allí. ¿Por qué? Porque el que no se había casado y estaba pensando en casarse, iba a desfallecer, iba a decir, bueno, y si me muero y ahora se casa, el que estaba pendiente de la casa iba a estar pendiente, no iba a tener el corazón dispuesto a pelear. Entonces, aquellos que tenían otros asuntos en mente o que estaban temerosos, se les permitía dejar el ejército y regresar a sus hogares, ya que serían inútiles en la batalla y aún más porque influenciarían a otros al desánimo. Entonces, cuando los oficiales acaben de hablar, el pueblo nombrará capitanes de tropas que irán a la cabeza del pueblo. Cuando te acerques a la ciudad para pelear contra ella, primero le ofrecerás la paz, y si ella está de acuerdo de hacer la paz contigo y te abre sus puertas, entonces todo el pueblo que se encuentre en ella estará sujeto a ti para trabajos forzados y te servirá. Sin embargo, si no hace la paz contigo, sino que emprende la guerra contra ti, entonces la sitiarás. Cuando el Señor tu Dios la entregue en tus manos, herirás a filo y espada a todos sus hombres, solo las mujeres y los niños, los animales y todo lo que hay en la ciudad, todos sus despojos tomarás para ti como botín. Comerás del botín de tus enemigos que el Señor tu Dios te ha dado. Así harás a todas las ciudades que están muy lejos de ti, que no sean las ciudades de las naciones cercanas. Pero en las ciudades de estos pueblos que el Señor tu Dios te da en heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que las destruirás por completos. Los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no les enseñen a ustedes a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con sus dioses y no pequen contra el Señor su Dios. Cuando sities una ciudad por muchos días peleando contra ella para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puedes comer, porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que le pongas sitio? Todos los árboles que sabes que no dan fruto podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. Bueno, no tenía que leerlo tan extenso, pero de esto vamos a estar hablando. ¿Qué representaban estos pueblos? Lo que es los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, amén, y los jebuseos. Vamos a estar viendo qué representaban ellos, porque para nosotros como representación son espíritus, ¿verdad? A lo que hemos aprendido, y cada nombre tiene un porqué y un significado. Pero vamos a ir en orden, amén, organizándonos para entender mejor. Ahora bien, en esta enseñanza estudiaremos todos, o trataremos de abarcar todos esos espíritus que aparecen en la Biblia y cómo operan, y por qué quizás hay espíritus que no se nombran en la Biblia, no están en la Biblia, pero nosotros los nombramos. Comenzamos en Génesis. ¿Y qué dice Génesis? Es lo primero que vemos en el 3, del 1 al 5. Ok, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo
que el Señor Dios había hecho. Aquí tenemos una serpiente. Puede leerlo hasta el 5. Ahora, la misma Biblia en Apocalipsis nos da la respuesta. Vamos a leer Apocalipsis 12:9. Dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuáles son esos ángeles? Esa tercera parte, ¿verdad? Que se fue que estuvo de acuerdo en esa guerra, en esa batalla espiritual que hubo en el cielo. Aquí en esta versión dice: el dragón está esa antigua serpiente llamada también Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Es muy parecida a la versión. Entonces, ¿qué hace? Engañó y sedujo. ¿Para qué? Para influenciar, para conducir a la humanidad al error, a la equivocación. Muchas veces vemos que estos demonios toman la forma de animales o simbólicamente son representados por un animal. En el capítulo 6, seguimos con Génesis, vemos cómo se formaron los gigantes a consecuencia de cómo se dio origen y la consecuencia de cómo se dio origen de los ángeles caídos. Como ya leímos en el capítulo de Apocalipsis, allí Satanás fue arrojado con una cierta cantidad de ángeles. Dice que se había llevado una tercera parte. Pero también hablamos de los ángeles caídos. ¿Por qué son caídos estos? Porque ellos cayeron en la desobediencia, vamos a decirlo así, en desobedecer al Señor. Entonces, segunda de Pedro 2, 4, 6 habla de estos ángeles caídos. Vamos a buscar. Segunda de Pedro dice: Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron. Son ángeles que pecaron, que se subordinaron. Al contrario, los envió al infierno y los puso en cavernas oscuras, donde estarán hasta el día del juicio. Tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba vivir para agradar a Dios, y a 7 personas más. Dios también dio castigo a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas. Estas ciudades son ejemplo y advertencia de lo que les esperaba a quienes están en contra de Dios. Aquí vemos que hay juicio para al mundo, para los espíritus, para el hombre y para las ciudades. Entonces, podemos leer en Enoc, ¿verdad? El libro de Enoc, aunque es un libro que no está en el canon bíblico, allí la función de los ángeles y cómo se pervirtieron, cómo usaron ellos para mal, porque realmente su función era vigilar la tierra. Entonces sabemos que no es un libro apócrifo, pero sin embargo hay iglesias, Biblias como la de la etíope, que sí lo tiene incluido en su canon bíblico. Aquí sí no está por problemas de datos, de que fue escrito después, de que no fue sino que hay varios autores. No sabemos, pero yo creo que esta es una revelación que es para este tiempo, ¿verdad? Entonces, aparte que sí tenemos la certeza de que Enoc existió y que la Biblia lo describe como que era un hombre justo que caminó con Dios, según Génesis 5, del 22 al 24. Entonces, bueno, les recomiendo para que vean esta función que tenían
estos ángeles caídos y cómo ellos pervirtieron pues todo lo que tenían que realmente hacer e incentivaron a aprender geomancia, que hoy en día les puedo decir es el Feng Shui moderno. Eso es una especie de geomancia. Le aprendió partes de brujería, del ocultismo, de las armas, de relaciones sexuales ilícitas, porque ellos ellos pecaron y tuvieron esas relaciones ilícitas con los humanos, y bueno, salieron estos gigantes, los llamados los Nefilín, que en hebreo esto quiere decir los caídos o los que hacen caer. Imagínense, su identidad aún es contradictoria, puesto que hay dos versiones en la Biblia. Dicen que fueron héroes famosos, poderosos, de renombre, pero podemos concluir que no eran buenos, puesto que el Señor decidió que acabar con la tierra con el diluvio a causa de la violencia y la maldad. Entonces por allí podemos definir que realmente buenos no eran. Luego vemos en Génesis 8, del 21 al 22, que el Señor decide no maldecir más la tierra, pero Noé se emborracha, Can lo ve desnudo y lo maldice. Y mire qué tremendo, de verdad, de que Can salió de Nimrod. Nimrod, Génesis, de allí pues salió Nimrod. Génesis 10, 6, 8 y 9. Nimrod, su significado etimológico quiere decir rebelde, el que se rebela. Y este es quien construye la Torre de Babel, símbolo de la arrogancia humana y de la oposición a la voluntad divina. El significado de Babel es confundir, desordenar, y de ahí viene la palabra Babilonia. Simboliza el sistema opuesto a Dios, como orgullo humano, rebelión y la idolatría. Vamos a leer en Isaías, que habla de ese espíritu babilónico. Dice juicio sobre Babilonia. Eso está en el capítulo 47 de Isaías. Voy a leerlo a partir del 8. Ustedes lo pueden leer todo. Ahora pues oye esto, voluptuosa, tú que moras confiadamente, que dices en tu corazón, yo y nadie más, no me quedaré viuda, ni sabré de pérdida de hijos. Pero estas dos cosas vendrán de repente sobre ti en un mismo día, pérdida de hijos y viudez. Vendrá sobre ti en toda plenitud, a pesar de tus muchas hechicerías, a pesar del gran poder de tus encantamientos. Te sentiste segura en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Pero un mal vendrá sobre ti que no sabrás impedir. Caerá sobre ti un desastre que no podrás remediar. Vendrá de repente sobre ti una destrucción que no conoces. Permanece ahora en tus encantamientos, en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora, los que contemplan los cielos, los que profetizan por las estrellas. O sea, ella dependía mucho de los astrólogos, de la magia, como lo dice allí, combinaciones especiales de estrellas, y contemplaban los cuerpos celestes para asignar significados especiales a los meses y a las fechas de nacimiento. Los babilonios confiaban en el movimiento de las estrellas para predecir el futuro. Vea de dónde viene entonces todo esto de los signos zodiacales, los que pronostican cada luna nueva y te salvan de lo que vendrá sobre ti. Ellos se han vuelto como rastrojos, el fuego los quema, no librarán sus vidas del poder de la llama. No habrá brasas para calentarse ni lumbre ante la cual sentarse. Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud. Cada cual vaga por su camino, no hay nadie que te salve. Y mire cómo se va desenmascarando, desenmarañando, vamos a decir, todo esto. En Jeremías también habla de Babilonia. En Jeremías 51 habla del juicio contra Babilonia.
Y algo, un sarcasmo que dice el profeta Jeremías aquí, que él habla del Dios de Babilonia. Isaías 52, él dice, anúncialo entre las naciones y háganlo oír. Levanten estandarte, háganlo oír. No le oculten, sino digan, ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodach, han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. Jeremías desacredita allí al ídolo de Babilonia con el uso de esa palabra Bel, que quiere decir bola de estiércol. Él se estaba refiriendo allí vamos a decir, como el Dios supremo, el Dios principal de los caldeos. Acuérdense que Babilonia venía de allí, de eso. Y para que vea que a veces no están nombrados específicamente esos espíritus, esos dioses allí, pero cuando vamos buscando, ¿verdad? Vamos viendo y cómo va entrelazándose uno con otro. Entonces, el Dios Bel, que también lo dice luego en Jeremías 51, vamos a leerlo también. Isaías 51, 44 dice, y castigaré a Bel en Babilonia, sacaré de su boca lo que se ha tragado, y no influirán más a él las naciones, no afluirán más a él las naciones, aún la muralla de Babilonia caerá. O sea, dando esto, que lo que la protegía, todo esto será derribado. ¿Por qué? Porque ella fue destructora, hacía hechicería, hacía encantamientos, consultaba la astrología. Entonces, mire cantidad, ella tenía un panteón de dioses. Yo le estoy dando Marduk como principal dios de Babilonia, pero se asocia, y es lo que quiero decirles, cómo se van asociando todos estos demonios que al final es lo mismo, es lo que está allí escrito en la Biblia. Él se le atribuye o se le asocia a Júpiter. Júpiter a su vez es Zeus. Y recuerden, en la masonería, ¿a quién adoran? A este Júpiter, porque es como el dios más grande, como el creador, el que suplanta, porque se atribuye que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿y quiénes adoran los masones? A Baphomet. Y entonces, ¿por qué se va uniendo todo esto? Porque en las astrologías también está el planeta Júpiter, que es el regente. El jueves, como les dije en una enseñanza, ahorita no recuerdo, pero esta vez también vamos a explorarlo un poquito más con la pastora Yoraima, lo de los signos del zodiaco, que ese tema está más profundo. Entonces está el jueves, que tiene que ver con Júpiter. Júpiter tiene que ver con la masonería tiene que ver con Baphomet, esto tiene que ver en los antiguos con Marduk, en lo griego con Zeus. Entonces está viendo cómo se van entrelazando poco de dioses que son principados, porque son gobiernos. El espíritu de Babilonia obviamente es un gobierno, y entonces se entrelazan entre sí, pero al final es la misma función, es lo mismo. Entonces eso es lo que quiero darles a conocer, y lo importante pues de ver cómo van operando. ¿Qué significa en sí Babilonia? Puerta de Dios, puerta de dioses. Eso es lo que significa, pero recuerde que desde Babel se le dio esta connotación también, que en hebreo, que era confundir. Entonces, ¿qué realmente confunde? Confunde porque quien es la puerta para nosotros es Cristo. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida, ¿verdad? Entonces te topas con esta puerta, que supuestamente es puerta de Dios, es una puerta para un panteón de dioses que lo que traían era orgullo, confusión, desorden, el sistema opuesto a Dios, como les dije desde el principio. Entonces imagínense, ya leyendo el Génesis, todo lo que salió de Nimrod, de Babel, y todo este sistema, ¿verdad?, babilónico, que salió de allí del Génesis, de lo cual le dio entrada esta serpiente que engañó a Eva, porque estamos apenas en el principio, en Génesis. Y miren cómo los profetas también hacían sus actos proféticos, que hablan que no, que los actos proféticos. Mira el final de Jeremías 51, dice, di, oh Señor, tú has hablado acerca de este lugar, estoy hablando a partir del 62,
de este lugar, de destruirlo hasta que no quede morador en ella, ya sea hombre o animal, sino que desolación eterna será. Ahí tan pronto termines de leer este rollo, le atarás una piedra y lo arrojarás en medio del Éufrates y dirás, así se hundirá Babilonia y no se levantará más por la calamidad que traeré sobre ella. Extenuados sucumbirán. Hasta aquí las palabras de Jeremías. Mire el acto profético como simbolismo de que así se haría con Babilonia, y así se hizo, porque hasta ahora Saddam Hussein tuvo la intención de devolverle todo el esplendor a Babilonia y no pudo. Ahora eso es solo como de restos arqueológicos, de estudio, de investigación. Está ubicada en nada más y nada menos en Irak. Está Babilonia, donde estaba Babilonia ubicada. Vamos al Génesis 19 y allí habla de la corrupción de Sodoma. Entonces aquí vemos también otro espíritu de sodomía, espíritu de Sodoma. ¿Qué es Sodoma? Quemar, secar. Y esto encaja con la narrativa bíblica de la destrucción por fuego. Los sodomitas, se pronuncia así a los habitantes de Sodoma y personas que practicaban la sodomía. En el Misna, que es la tradición de la Torah oral de los judíos, ellos hablan de que ellos se caracterizaban por tener un apego excesivo a la propiedad y a la riqueza, o sea, eran avariciosos. Otros rabinos dicen que eran blasfemos, sanguinarios, y otros dicen que trataban de forma sádica a los visitantes. Y dicen que de una forma idéntica en la mitología griega, como venimos diciendo, como esos dioses, esos espíritus se van, el sincretismo religioso es lo mismo, pero con otro nombre. Había un hijo de Poseidón que se llamaba Procusto, que hacía el Procusto. Entonces busquen, eso era una cama que él colocaba, era algo sanguinario, perverso, donde las personas, si no entraban perfectamente en la cama, eran más grandes, él les cortaba las extremidades, y si eran más pequeños los agarraba y los desgarraba sus huesos. Entonces, imagínese usted qué perversidad. Gomorra evoca o simboliza destrucción, maldad, corrupción, desorden, caos. Podemos leer en Génesis 19:4 que dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sabemos que esta palabra conozcamos era que buscaban tener relaciones homosexuales con los visitantes. Era una actitud ya de lujuria, de perversión, una multitud lujuriosa. Era lo que había allí en ese lugar, y eso es lo que quiere decir estos espíritus. Ahora, de que sean idólatras, de que eran por dioses, no se conoce como un pueblo que tenían idolatría a ciertos dioses, pero obviamente nosotros ya conocemos cómo operan estos espíritus, y por eso no le dice sodomía, que esto no nada más es a la práctica sexual entre homosexuales, sino también incluyen otras perversiones sexuales. Y bueno, por cómo operan estos espíritus podemos ponerle el nombre. Ya sabemos que hay un espíritu de sodomía, un espíritu de Sodoma, que son las personas que practican este tipo de cosas. Repasemos para tener en cuenta en esta primera parte de esta enseñanza. Principados son gobiernos, sistemas, culturas. Estos gobiernos, como el príncipe de Persia que aparece en Daniel, Grecia, Babilonia, operan en ambientes, en la mentalidad, ¿verdad? Potestades tienen orden específica de un principado, establecen las estrategias, la legalidad para operar y abrir puertas. Huestes se mueven causando tinieblas, caos, confusión, desesperación, ansiedad. No hay oración, por ejemplo. Demonios operan por puertas abiertas, buscan cuerpo, mente, emociones para establecerse. Por aquí
vamos a dejar esta primera parte de la enseñanza y bueno, continuamos con una segunda parte. Recuerda, por favor, dejarnos un comentario si fue de bendición para ti esta enseñanza, si ha sido de bendición. Igual compartir, y si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que nos ayudes a crecer en esta comunidad y así poder seguir llevando a muchas más personas enseñanzas de estas para el crecimiento espiritual. Amén. Te bendigo.